Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, ¿funcionan las plataformas de terapia online? Bienvenidos. Muy buenas tardes, David. Estamos acá en un conversatorio y bueno, estamos para conversar, para compartir criterios. Dale, David. Hola, muy buenas tardes, Lick, Tatiana. Bueno, un gusto poder estar en esta tarde aquí compartiendo, ¿no? Vamos a ver este tema tan interesante que es el de la psicoterapia online. Y bueno, para que la gente pudiera saber un poco más sobre nosotros, yo soy David Gustavo Domínguez. Soy estudiante de la carrera de psicología de Unifran C del Alto. Lick, tal vez usted podría presentarse para que vean con qué nivel estamos tratando en esta sesión. Gracias, David. Bien, mi nombre es Tatiana Flores Orozco, soy psicóloga de profesión y de pasión. He estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés y bueno, ahora tengo plantel de la cultura de la pandemia nacional, y ustedes no están compartiendo con compañeros a nivel de toda Bolivia. Y eso es interesante, ¿no? Y eso es un beneficio muy grande que, bueno, nos ha dado esta situación de la pandemia. Y bien, llevo ya mucho tiempo, doy la materia de psicopatología 2 en este semestre y aprendiendo muchísimo respecto a los estudiantes. Me encanta compartir con los estudiantes en la virtualidad. Bueno, es todo un cambio, ¿no? que hemos tenido. Y de poder compartirlos, guiar en los conocimientos a los futuros colegas y por sobre todo aprender mucho de los estudiantes, ¿no? Esa es una pasión que tengo. ¿Tú, David? Bueno, Lick, un gusto poder estar con una tremenda profesional. Gracias. La verdad que cualquier profesional para mí bueno, la mayoría de los docentes con los que he pasado han sido una gran inspiración y una gran marca para mí, para mi formación profesional. Bueno, yo soy de Pando. Una de mis metas más grandes de poder estudiar psicología es poder aplicar todos los aspectos psicológicos que pueda en mi departamento, ¿no? Uno de los más jóvenes en cuanto a la aplicación psicológica, entonces tengo un enorme desafío, una meta de vida. Así que, bueno, Lick, me pareció algo interesante cómo usted marcaba esos contrastes de la virtualidad y lo presencial, ¿no? Y justamente es algo similar de lo que venimos llevado más a un ámbito de la psicoterapia. Entonces, si nos cuenta, Lick, ¿será lo mismo pasar una psicoterapia presencial que una psicoterapia online? Bien, David, a ver, vamos a hacer un poco de rememoración respecto a cómo es una terapia, cómo es un intercambio del psicólogo con el paciente en la presencialidad, ¿no? Un poco para poder entender esto de lo que es la telepsicología, lo que se llama ahora. Uno de los objetivos fundamentales al paciente, precisamente por la relación que se entabla, ¿no? Y a partir de aquello podemos lograr una alianza terapéutica con la cual vamos a poder trabajar, vamos a poder compartir cosas que son muy íntimas en un espacio muy íntimo de las personas que vienen a comprar alguna guía para poder encontrar contención, para poder encontrar respuestas.
eso, ¿no? Es en la parte de la consulta psicológica. Ahora, con respecto a lo que es la teleconsulta, también ya esta práctica se lleva hace mucho tiempo atrás en países como, por ejemplo, Estados Unidos, España, debido a las distancias, ¿no? Ha surgido precisamente porque las distancias y la accesibilidad en ciudades muy grandes, en lugares muy grandes, es mucha, entonces ha surgido esto de las terapias online. Y hasta la fecha se ha visto, bueno, allá, que, digamos, funciona, ¿no? Y esto se ha universalizado a partir de la pandemia. Y personalmente, y bueno, he llevado ya todo el año pasado, he tenido muchos pacientes, inclusive pacientes de Chile, de otros lugares, a partir de la telepsicología. Y esa es la parte positiva, digamos, ¿no? De que acorta distancias, que no hay esta parte de que no puedo, y eso pensando también, a veces vamos, por ejemplo, con una consulta médica, una consulta psicológica, tenemos que ir, tenemos que estar presencialmente, esperar nuestro turno, ¿no? Entonces, a veces el paciente es impaciente, ¿no? Entonces no le gusta esto por ejemplo, esperar a hacer turnos, ir, solo el hecho de esperar la consulta e ir, movilizarse, entonces genera una situación también a veces de impaciencia y de inseguridad y de ansiedad. En cambio, en la telepsicología, bueno, tú quedas la consulta en un determinado tiempo, entonces la persona de manera inmediata ingresa y tiene mayor accesibilidad, ¿no? Ahora, iba un poco meditando al respecto de que hay ciertas características que tal vez aquí en Bolivia se nos hace un poco más difícil aceptar esto de la telepsicología, por el hecho de que los latinos y los bolivianos somos personas que necesitamos proximidad, somos muy afectuosos, somos muy cariñosos, muy emocionales, en contraparte a por ejemplo, a los de Estados Unidos, a los europeos, que son personas mucho más pragmáticas, son más racionales, entonces acceden de manera mucho más fácil. Ya es en la normalidad para ellos de acceder a la teleconsulta o a las terapias online, ¿no? Aquí nos está costando un poquito, porque para los profesionales, por ejemplo, la cercanía con el paciente en muchas circunstancias es importante. En el asunto, por ejemplo, de la contención que podemos realizar o en leer la postura, el lenguaje verbal, es información muy valiosa que a veces en esto de los entornos virtuales estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, es una nueva herramienta con la cual podemos trabajar. Así es, Lick. Bueno, muy de acuerdo en varios aspectos que ha mencionado. Si hablamos de pros y contras, definitivamente se menciona en primer lugar el de poder acceder a un psicólogo a pesar de la distancia, ¿no? En lo personal, igual, para mí fue un súper beneficio la telepsicología, porque desde acá, ¿no? De Empando, desde que inició la pandemia, bueno, no tenemos muchos centros de psicoterapia, así que tuve que acceder a algunos que están en La Paz, ¿no? Entonces es muy grato poder acceder a un psicólogo sin que sea necesariamente de tu zona, ¿no? Y más como mencionaba, con mi accesibilidad, de que no es necesario de que esté conduciendo hasta allá. Además, en tiempo de pandemia protejo mi integridad de salud y todas esas situaciones, ¿no? Podríamos decir que a pesar de no estar tan preparados o como otros países o desarrollados en este sentido de la telepsicología, se han aumentado, ¿no? Sin duda alguna, los casos de consultar o de personas buscando una consulta psicológica online. Si bien yo aún no soy profesional en el área, pero ya cuento con un trabajo en un centro, que es el Centro Psicografológico Acequia,
Y bueno, este centro antes de la pandemia no contaba con esa opción, ¿no? Y es lo que hemos visto como profesionales, se han visto la necesidad de aplicar la psicología online, justamente porque hay necesidades económicas, como también hay la necesidad de las personas de buscar este tipo de alternativa, ¿no? Así que es como una gran forma de poder conducir algo que lo veníamos llevando de cierta forma a algo que es más actual o más novedoso, ¿no? Y algo que me encantaría tocar, Lig, es, hablemos un poco de la preparación que tiene que tener un psicólogo. Creo que mucha gente piensa que cuando salimos de psicología, los 5 años de la carrera, ya estamos aptos para dar terapia, ¿no? Cuando en realidad no se da, no hay esta, mucha gente no está informada, y me incluyo antes de entrar a la carrera, en que necesitábamos otra formación, una especialidad, una subespecialidad, necesitamos prepararnos para dar terapia, porque justamente aquí nace el término correcto, ¿no? Que es ser psicoterapeuta. Efectivamente, David, tienes mucha razón, ¿no? Todos los que hemos pasado por las aulas de la universidad para formarnos, hemos entrado con esa idea, ¿no? De que ingresamos a la universidad y vamos a ser psicólogos y vamos a poder atender todo, ¿no? Bueno, les cuento una anécdota. Cuando yo terminé la universidad, bueno, estaba estudiando la universidad, entonces la carrera de psicología era, estamos hablando del siglo pasado, la carrera de psicología era, tenía todavía ese estigma, ¿no? De que al psicólogo accede solo a las personas que les falta, entre comillas, parafraseando, les falta un tornillo o están al borde de la locura y qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese entendido, el psicólogo supuestamente era todólogo, ¿no? Un psicólogo general podía atender, al igual que un problema de aprendizaje en un niño, como que también podía atender una esquizofrenia o podía atender una situación de ansiedad, de depresión, con mujeres, con niños, ¿no? Entonces era un todólogo. Afortunadamente ya han transcurrido los años y bueno, se ha podido ver que necesitamos, el conocimiento es tan vasto, tan grande, que necesitamos ir achicando, ¿no? La disciplina de psicología e ir trabajando en las especialidades y aún así en las subespecialidades. Y ese es otro beneficio, ¿no? De la virtualidad, que actualmente ya podemos contar con el acceso a primero a información de saber dónde puedo formarme, y en segundo lugar puedo acceder inclusive ya a cursos de especialización, ¿no? En un sentido de un diplomado, de un posgrado o una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, sin necesariamente viajar al lugar, viajar o desplazarme al lugar, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y para ustedes estudiantes, de que tengamos en cuenta que esto es fundamental e importante, la especialidad. El poder trabajar en lo que, bueno, a partir de lo que ustedes están estudiando, en lo que se están formando, ya van a ir encontrando un campo afín en el cual se quieran desempeñar. Y esa es una parte importantísima para que, bueno, tengamos las especialidades necesarias. Y en este entendido, hablemos de lo que es la psicoterapia como tal, que también es una especialidad, ¿no? Entonces, de ahí se puede trabajar de acuerdo a una corriente psicológica que ya no es tan marcada como antes, como en el siglo pasado. Vuelvo a retomar el término, de que, bueno, si yo era psicoanalista puro, neto, entonces, bueno, tenía que trabajar en el psicoanálisis y lo mismo con un conductual, y bueno, en determinado momento las corrientes estaban pues en contraposición y se confrontaban, ¿no? Entonces, ya no estamos, exacto, ya no estamos en ese ámbito, más bien ahora estamos en el ámbito de
poder, de ser integrales y de poder trabajar a partir de los aportes de que cada corriente psicológica o cada corriente psicológica o cada fundamento teórico nos da, entonces, para poder aportar a lo que nuestro paciente o consultante nos pide, ¿no? Entonces, es una parte fundamental en la psicoterapia, formarse en psicoterapia. No es lo mismo decir un psicólogo infantil que un psicoterapeuta en psicología infantil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y para ser psicoterapeuta es una formación que se lleva durante mucho tiempo a partir también del trabajo personal. Y eso es algo fundamental e importante en el cual todos los psicólogos deberíamos trabajar, ¿no? El autoconocimiento, el poder superar, bueno, no superar, porque, bueno, creo que las personas no superamos, sino más bien las sobrellevamos todos los problemas o todas las dificultades que hemos tenido en la vida, y en determinado momento los podemos entender para luego saltar a eso, ¿no? De poder conversar, de poder recibir aquello que nuestro paciente nos está compartiendo, para poder trabajar, guiar o contenerlo, ¿no? Entonces, es fundamental para todos y también para la persona que accede a lo que es la psicoterapia o a la atención psicológica, al igual que cuando acude a un médico, pregunta, ¿no? Y dice, o sabe que necesita un otorrino, sabe que necesita, no sé, un neurólogo. De igual manera, en ese contexto, debe preguntar o debe requerir, ¿no? Entonces, necesito un psicólogo infantil, necesito un psicólogo especialista en ansiedad, en depresión, ¿no? Entonces, a partir de todo aquello, entonces el paciente ya está dirigido a poder acceder a la consulta psicológica, ¿no? Que es lo que buscamos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la psicología, de cómo tú has ingresado a la carrera? Bueno, si bien es una extensa historia, creo que como la mayoría, diría que lo que más me gusta de la psicología es justamente lo que usted mencionaba, su gran gama de enfoques, cómo es tan diversa, es multidisciplinar, es muy extensa y es algo que yo sinceramente no me imaginaba al entrar, porque venía con esa mentalidad, ¿no? De, por ejemplo, que la mayoría me decía, vas a ser psicoanalista, ¿no? Y era como la única corriente, la única escuela que todos conocían. Pero ya al momento de entrar, ¿no? Incluso me doy cuenta que psicoanálisis apenas fue un pequeño fragmento de todo lo que he llevado hasta ahora de la carrera. Justamente es eso, y es incluso una difícil decisión, justamente como usted decía, como futuro psicólogo, se me debe inculcar y debo ser capaz, ¿no? De ir también al psicólogo. Entonces, para poder tener un autoconocimiento y bueno, poder ejercer de mejor manera. Entonces, he visto un tanto el área de la psicoterapia, sinceramente es muy interesante el poder abordar problemas cotidianos y poder encontrar cómo es tu sociedad, ¿no? Porque es como una clase de investigación muy directa, porque atiendes a gentes de la vida real, cotidiana, y estás en contacto directo con la realidad de la sociedad, ¿no? Y bueno, justamente como usted decía, la preparación es lo que nos puede llevar incluso a este tema de la psicología virtual, en que mucha gente tal vez se decepciona porque ha tenido una pésima experiencia con algún psicoterapeuta. Entonces comienzan, ¿no? A cerrar sus corazones, por así decirlo, a poder ir a una psicoterapia online. Y pues justamente es esta dificultad que tenemos aún como bolivianos en el área de la salud mental, de prepararnos, que la psicoterapia online se va sesgando, ¿no? No tenemos preparación, porque si un psicoterapeuta tiene preparación adecuada, va a ser capaz de abordar todas las técnicas y el enfoque que tiene de forma online, ¿no? Porque justamente los psicólogos se trata mucho de creatividad y vamos a ser capaces de adaptarnos a las exigencias. Y justamente lo que hemos hablado en todo este podcast es que la psicología va evolucionando. Y esto de la psicoterapia online, si bien no es reciente,
el auge ha sido por la pandemia y por la cuarentena que hemos vivido, ¿no? Entonces, Lee, ¿qué quisiera decirle a esas personas que aún tal vez no tienen confianza de ir o a una psicoterapia online o a una presencial? Bien, los psicólogos estamos formados y capacitados precisamente para poder guiar a partir de la vivencia, a partir de la experiencia de la persona en sí, del paciente, en aquellas dificultades, en aquellas situaciones que no está pudiendo afrontar o que le está causando de alguna manera malestar, sufrimiento, ¿no? Entonces, ya vayamos rompiendo esos estereotipos de que el que acude al psicólogo es porque anda algo, porque está loquito, digamos, ¿no? Que es la concepción que se tiene. Los psicólogos somos también personal de salud y así como personal de salud estamos al acceso de las personas que así lo necesitan. Y también tenemos que tomar en cuenta y hacer mucho énfasis con lo que tú has dicho sobre la salud mental, ¿no? Entonces, concientizar a la sociedad de que la salud mental es tan importante como la salud física. Es tan importante como las relaciones sociales que nosotros mantenemos. Es tan importante para la sociedad y que debería ya tomarse en cuenta en nuestra sociedad boliviana esta importancia de la salud mental a niveles de Estado, a niveles de políticas, que es lo que nos está faltando, ¿no? Entonces, a partir de eso ya vamos a poder tener este acceso a la salud mental para universalizar, para que todas las personas vayan tomando en cuenta que es tan importante cuidar su salud mental para estar en un bienestar. Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Y bueno, todos los que quieran acceder a un psicólogo, ahí tenemos profesionales de excelencia, estamos ahí dispuestos para que accedan, estamos formando personas precisamente para que puedan trabajar, puedan aportar a nuestra sociedad en el entorno de la salud mental, ¿no? Entonces, más bien tenemos los entornos virtuales que nos acercan y bueno, hay que romper ese miedo, ¿no? Y acceder, darnos como personas, darnos esa oportunidad de mejorar y de sentirnos mejor. Así es, Lick. Tenemos que dejar de ver el tema de la salud mental como un gasto y más como una inversión en nosotros, ¿no? En nuestro crecimiento como persona. Y bueno, llegando más puntualmente al tema que veníamos abordando, animarles a las personas a que puedan tomar esta alternativa, ¿no? De la psicología online. Van a ver que existen muchas formas de acceder. Está a un simple clic de tu pantalla, puedes encontrar diversos centros y animarles. Las diferencias son pocas, ¿sí? Si quieres experimentar, tener una experiencia con una consulta psicológica, te animo a que puedas acceder, ¿no? A una consulta de forma online o de presencial, como tú desees. Y bueno, nosotros ya te hemos dicho lo que necesitas saber aquí y animarte una vez más a que en serio veas esto como una inversión en tu persona, porque la salud mental importa. La salud mental es fundamental. Bien, David, ha sido un gusto compartir contigo, muchos parabienes en tu carrera para ser futuro colega. Entonces, a formarse, a estudiar mucho, a ser excelente psicólogo, como los psicólogos que estamos formando en la universidad. Muchas gracias, Lick. Igualmente un gusto, un placer estar compartiendo aquí con usted. Gracias por sus experiencias y yo siempre me rescato lo mejor que puedo, porque a fin de cuentas todo lo que me sirve, ¿no? Es la experiencia y esta ya es una de ellas, estoy aprendiendo en este momento. Bueno, y espero que las personas que lleguen a escuchar puedan sacar lo mejor igual y poder entender la importancia de lo que hemos hablado. Muchas gracias, que estén muy bien.
Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.